Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a este nuevo webinar. Hoy tenemos el privilegio que nos acompaña el doctor Mauricio Quesada, especialista en geriatría en Hospital Clínica Bíblica Santana. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la Muchas gracias a usted, doctor. Nada más importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando el doctor finalice su presentación, nosotros se las hacemos llegar. Doctor, muchísimas gracias e iniciamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación. La intención de la charla, ¿verdad?, es dar ciertos conceptos o información que va a ser útil para ustedes entre la relación de lo que es demencia y la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? El título dice diferencias entre demencia y el Alzheimer. A lo largo de la información que vamos a ver que el título no es tan correcto, ¿verdad? Y vamos a ver por qué. Y eso es importante tenerlo claro para tener nosotros una idea de qué es lo que vamos a ver, ¿ok? Yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos al inicio, ¿verdad? Número uno, si es normal perder la memoria, ¿verdad? Sobre todo en la gente mayor, ¿verdad? Porque es muy de popular la gente considerar que alguien por ser viejito ya se le van a empezar a olvidar las cosas, ¿verdad? Cuando eso, vamos a ver si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Y tal vez la pregunta ya para el familiar de nosotros o la persona que es cercana a nosotros, si tiene algún problema o vemos que se le empiezan a olvidar más las cosas de lo normal, si es parte del envejecimiento o si en verdad ya tiene alguna enfermedad que requiera algún tipo de tratamiento o atención de parte del área de salud. ¿Okay? Siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Como ustedes ven ahí en la pantalla, ¿verdad? Una persona joven y una persona ya adulta mayor, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes cuál es la joven y cuál es la adulta mayor, yo creo que todos ustedes muy fácilmente reconocen, ¿verdad?, que la persona de la derecha de la pantalla es la adulta mayor, ¿verdad? Porque la reconocemos por esos rasgos físicos que todos conocemos, ¿verdad? Ahí se ve la piel más envejecida, le vemos las canas, los ojos más profundos, un cambio en la coloración de los dientes, todo el contenido es diferente, ¿verdad? Entonces, muy fácilmente nosotros logramos reconocer a una persona que está envejecida en este momento. Pero nosotros no podemos decir que esa persona está enferma, porque esos cambios que vemos son normales del envejecimiento. Todos vamos a tener ese tipo de cambio, ¿verdad? Y eso no quiere decir que haya enfermedad, ¿verdad? Y no sabemos cómo está ella. Tampoco podemos verla a ella, ¿verdad? Y saber si el cerebro está bien o está mal, si está funcionando bien o está mal, con solo verla. Ni podemos saber si el corazón está bien o el corazón está mal, ¿verdad? O el estómago está bien o el estómago está mal, ¿verdad? Tiene que hacerse una serie de evaluaciones para poder nosotros determinar si tiene algún tipo de problema. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos a nivel del cerebro, ¿verdad? Porque el cerebro es algo que nosotros no vemos a primera entrada, es algo que nosotros miramos y vemos el cerebro y lo podemos ver directamente con nosotros, ¿verdad? Entonces eso requiere ciertas estrategias para poder ver cómo está funcionando. Entonces volvemos a lo mismo, así como hicimos con la señora, de decir, saber si estaba, quién era adulta mayor y quién era alguien joven. Cuando alguien tiene algún problema de memoria, entonces la primera pregunta que nos hacemos es esa, ¿verdad? Si es por el envejecimiento, si son nada más las canas, las arrugas, es normal del envejecimiento, o si ya hay alguna enfermedad, ¿verdad? Que todos nos preocupamos, ¿verdad? Porque cuando empezamos a perder la memoria, nos preocupamos si la persona tiene una enfermedad. Y generalmente la primera que pensamos es Alzheimer, ¿verdad? Porque es la más frecuente, la más popular, la más conocida, ¿verdad? Pero igual vamos a ver que no todo tiene que ver con la parte del Alzheimer. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Es normal perder la memoria? No. Así sencillo. O sea, el envejecimiento usted no pierde la memoria. No va a llegar a un grado de una demencia solo por el envejecimiento como tal. El envejecimiento como tal sí tiene ciertos cambios en la manera en que funciona el cerebro y entonces la memoria va a tener ciertas alteraciones, ¿verdad? Eso vamos a ver que es común en todas las personas. Repito, como hablamos de las canas, de la parte de las arrugas, etcétera, ¿verdad? Y vienen los olvidos, ¿verdad? Que la gente empieza a decir que son olvidos normales del envejecimiento. Ahora hay gente que a veces dice, es que no sabe dónde puse las llaves, pero y toda la vida no se acordaba dónde poner las llaves, ¿verdad? Entonces hay cosas que no van a cambiar a lo largo del tiempo. Cuando yo tengo una enfermedad, ya sí es diferente, ya no es parte del envejecimiento normal. Y lo que tenemos que tener claro es que cuando ya en verdad es un problema de memoria real, va a traducir en un problema de salud. Ya hay alguna enfermedad y algo que tenemos que indagar que está produciendo ese problema de la memoria para ver qué está pasando con la persona. ¿Okay? Vean a lo largo del tiempo para que vean un poquitito cuál es la secuencia, porque cuando hablamos de demencia, pensamos que es lo mismo o un sinónimo de Alzheimer, y eso no es cierto. Si vemos aquí, vemos como si fuera una línea recta, ¿verdad? Tenemos en primer lugar lo que se llama un envejecimiento cognitivo.
que es el envejecimiento que va a tener el cerebro a lo largo de los años. Así como ya dijimos nuevamente, vuelvo a repetirlo porque por eso puse el ejemplo, ¿verdad? Como sabemos que alguien va a envejecer y se le van a ver las canas, las arrugas, etc. Ya digo, eso no es enfermedad, es completamente normal y que a todos nos va a pasar como parte de este proceso de envejecimiento. Vean que a lo largo del tiempo hay un punto que dice que se llama queja subjetiva de memoria. ¿Eso qué quiere decir? Es la persona que dice, no, es que a mí se me olvidan las cosas y se quejan. Y dice, no, es que a mí se me siguen olvidando mucho más las cosas más que antes. Y van, lo evalúan, le hacen estudios y todo sale normal, ¿verdad? Entonces sale como que su funcionamiento de la memoria es completamente normal. Entonces, esa es la persona que llama con eso, queja subjetiva de memoria. La persona que siente que se le olvidan las cosas, pero no se logra evidenciar. Y después viene eso que dice DCL. Eso lo que significa es deterioro cognitivo leve. ¿Qué quiere decir eso? Es un estadio previo de la demencia, ¿verdad? Es como cuando hablamos de la prediabetes, como cuando hablamos de la prehipertensión, ¿verdad? Que es alguien que ya empieza a tener problemas, presiones más altas de lo que consideramos normales, pero que todavía no está a un nivel para hablar de hipertensión arterial. O la persona con la prediabetes, ¿verdad? Que ya empieza a tener algún problema con el azúcar, sin embargo, todavía no está en un nivel que es el de la diabetes como tal. ¿Okay? Y después ya tenemos la demencia, donde la demencia sí, ¿verdad? Ya está en un estadio más avanzado, donde ya evidenciamos que sí tiene una enfermedad y un problema en la memoria, ¿verdad? Y en donde yo tengo diferentes estadios de esa demencia. Puede ser leve, moderado o severo, así como su nombre lo dice, ¿verdad? Cuando los síntomas todavía son muy leves, cuando los síntomas todavía son moderados y ya cuando tenemos estadios muy avanzados, muy severos de la enfermedad. Entonces vean que con eso que les acabo de decir, vean que la demencia no es un diagnóstico como tal, es un estadio, es un momento de la evolución de los problemas de la memoria en el tiempo, cuando ya llegué a un punto donde es una enfermedad que ya tiene un componente más avanzado. Entonces vean que por eso les decía que eso no es sinónimo de Alzheimer, porque ahorita como vamos a ver, la demencia puede tener diferentes causas. Una de esas sí es Alzheimer, ¿verdad? Pero no son todas las demencias las que se producen por la enfermedad de Alzheimer. Porque la demencia, como les digo, es un estadio, es un momento en el tiempo, es una evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y que muchas veces el reto precisamente es eso, cuando sabemos que la persona tiene una demencia, es averiguar el por qué o cuál es la causa de esa demencia. Entonces, si volvemos a esta línea del tiempo, si hablamos de envejecimiento cognitivo, la persona está normal. En queja subjetiva de memoria, la persona se considera que también está normal, pero sí se ha visto que tiene más riesgo de desarrollar cualquiera de las otras demencias que la persona que nunca ha tenido queja subjetiva de memoria. Por eso lo ponemos ahí en un estadio intermedio. Ya cuando tenemos ese deterioro cognitivo leve, ahí sí, ya estamos empezando a tener algún problema de enfermedad en un estadio inicial, en un estadio previo, ¿verdad? De una demencia, ¿verdad? Pero sí, ya estamos ante una enfermedad. Y cuando tenemos la demencia, evidentemente tenemos enfermedad. ¿Verdad? Entonces, así ya podemos tener un poquito más claro, ¿verdad? La diferencia de cuándo es normal y cuándo no es normal. Pues, alguien me va a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para darnos cuenta? Bueno, nosotros sabemos cómo funciona el cerebro. El cerebro es sumamente complejo, ¿verdad? Y están los neurólogos, neurocirujanos que se encargan toda su vida en estudiar el cerebro por lo complejo que es y múltiples científicos, ¿verdad? Que han intentado identificar porque es sumamente complejo toda la manera en que funciona el cerebro para nosotros poder hacer una acción normal, ¿verdad? Ustedes ven el dibujo ahí para que la conozcan, ¿verdad? Esa es la famosa neurona que ustedes han escuchado toda la vida, ¿verdad? Que el cerebro se compone de esas neuronas y tiene esa forma, ¿verdad? Tiene como esa colita, ¿verdad? Esa colita con ciertas sustancias que le ayudan, ¿verdad? A trabajar adecuadamente, ¿verdad? Y esa como cabecita, ¿verdad? Con un núcleo que se llama, ¿verdad? Un cuerpito, ¿verdad? Que parece ahí como un árbol, ¿verdad? Un árbol con diferentes ramas, ¿verdad? Y ahí en el dibujo está muy sencillo, pero esas ramas son un montón, ¿verdad? Esa colita es una y un montón más de terminales en la partecita final de la colita, entonces son diferentes ramas. Y si empezamos a unir una neurona con otra neurona, esas ramas empiezan a abrazar una con otra y se empiezan a formar redes de neuronas todas entrelazadas una con otra, que se van viendo así, ¿verdad? Donde se van uniendo una con otra, cada vez y son un montón, ¿verdad? Bueno, son tan poquitas, son un montón y van ahí la unión de una con otra hasta que cada vez tenemos esa maraña de neuronas todas entrelazadas y el funcionamiento entre una y otra es lo que hace que el cerebro funcione adecuadamente con eso. ¿Okay? ¿Qué pasa con la enfermedad de Alzheimer, que es la que estamos viendo el día de hoy? Bueno, es muy sencillo, las neuronas ya no funcionan, no están funcionando como deberían funcionar. Pero bueno, eso no es tampoco tan sencillo, porque hay un montón, una gran cantidad de enfermedades que se producen al no funcionar la neurona.
Específicamente en el Alzheimer pasan dos cosas. La colita, ¿verdad? Esa que ustedes vieron en la parte de ahí, ¿verdad? La colita que ustedes vieron en el dibujo inicial, ¿verdad? Cuando la neurona ya está enferma, empieza a desintegrarse, empieza a perder esa colita, ¿verdad? Entonces empieza a liberar diferentes sustancias, ¿verdad? Y unas son eso que se llaman proteínas tau, ¿verdad? Que son como unas proteínas, ¿verdad? Porque esa colita está llena de proteínas y todo, y se liberan y se juntan esas proteínas y se hacen como unas bolitas de esas proteínas, ¿verdad? Que cuando nosotros las vemos, lo que sabemos es que es una colita de esa neurona que se desintegró, ¿verdad? Y en la parte del cuerpo de la neurona y en los diferentes espacios alrededor de la neurona, hay otra proteína que se llama amiloide, que también llega y se deposita en el cerebro. Entonces, esas dos sustancias lo que nos dicen es que la neurona ya no funciona y la neurona se ha desintegrado y ha perdido su condición inicial. Y al perder esa condición inicial, ya no te trabaja, ¿verdad? Y entonces, si esa neurona era encargada de generar un proceso de memoria, pues la persona va a empezar a tener más problemas de memoria entre más cantidad de esas neuronas que se van perdiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en la parte de la enfermedad del Alzheimer. Entonces, vean nuevamente, en el dibujo de la izquierda se ven como las neuronitas, ¿sí? Ponemos una chiquitita donde están normales, vean el cuerpito bien, vean que la cola está bien, y de un momento a otro ya las de la derecha ya se empiezan a ver un poquitito diferentes, ¿verdad? Ya se ve como que el color ya no es tan morado, ¿verdad? Y hay otras sustancias en medio de las neuronas ahí como de colores medio raros, ¿verdad? Entonces, esas son esas sustancias que yo les estoy diciendo, que hacen que no funcionen adecuadamente y que el cerebro no funcione adecuadamente. Y además el cerebro se va a ver más pequeñito como vemos en el dibujo de la derecha, ¿verdad? Donde tenemos a la izquierda un cerebro normal con una cantidad de cerebro importante y a la derecha un cerebro más chiquitito porque pierde neuronas, entonces pierde la cantidad de cerebro común. Y yo sé que tal vez la pregunta que ustedes me van a decir es, bueno, ahí está bien, ya entendí, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque esas neuronas dejan de trabajar y porque esa colita se cae, porque ese cuerpo y esas sustancias se empiezan a acumular, ¿verdad? La respuesta no la tenemos todavía porque hay múltiples causas que lo pueden hacer y hay muchas teorías, ¿verdad? Pero para entenderlo yo siempre les pongo porque la pregunta que siempre nos hemos hecho es qué es lo que está pasando en el sentido, si esas sustancias que se acumulan es porque el cerebro las está produciendo más de lo que debería producirlas o que las está produciendo igual y los mecanismos de limpieza que tienen que encargarse ya no lo están haciendo. Yo les pongo el ejemplo para que más o menos se ubiquen un poquito de lo que estoy hablando. Si ustedes están en su casa y ustedes todas las semanas producen 2 bolsas de basura, todas las semanas ustedes llegan y producen 2 bolsas de basura. Y el viernes pasa el camión de la basura y se lleva las 2 bolsas de basura. Entonces están bien. Ustedes hicieron 2 bolsas de basura y el camión se llevó las 2 bolsas de basura. Ustedes quedaron limpios en la casa. ¿Okay? ¿Qué pasa si el camión de la basura, porque ya viene muy lleno o porque no puede, en vez de llevarse 2 bolsas de basura, se lleva solo una bolsa de basura? ¿Qué quiere decir eso? Que a ustedes se les va a quedar una bolsa de basura en la casa. ¿Verdad? Y a la semana siguiente, si el camión solo se llevó una, ya no se les acumuló una, sino se les acumuló 2 bolsas de basura. Y a la semana que sigue 3, y a la semana 4, y todo el asunto. Y vean que ustedes no están haciendo nada diferente. Ustedes están produciendo siempre las 2 bolsas de basura. Lo único es que el camión de la basura ya no se puede llevar las 2 bolsas. ¿Okay? Hagamos otro ejemplo. Igual, si ustedes están con las 2 bolsas de basura todas las semanas, pero de un momento a otro ustedes empiezan ahí en fin de año, empiezan a hacer fiestas todos los días en sus casas. Entonces ya en vez de 2 bolsas de basura, hicieron 3 bolsas de basura. Y el camión llegó y le dijo, no, lo siento, yo solo me puedo llevar las 2 bolsas de basura. Entonces se llevan las 2 bolsas de basura y a ustedes igual se les quedó una, porque ustedes están produciendo más basura. Y a la semana que sigue otra más, 2, y a la que sigue otra más y 3 y vamos. Y vean que en los 2 ejemplos que acabo de poner, en las 2 se les empezó a quedar a ustedes bolsas de basura, solo que hay una diferencia. En el primer ejemplo que pusimos es porque el carrito de la basura ya no se está pudiendo llevar la cantidad de basura que se llevaba antes. Mientras que en el segundo ejemplo son ustedes los que están produciendo más basura de la que antes producían. Eso es lo que estamos intentando descifrar qué pasa en el cerebro. Si es que los mecanismos de limpiar esas sustancias del cerebro no lo están logrando llevárselas, ¿verdad? No está funcionando adecuadamente, o que el cerebro está produciendo más de esas sustancias y que no es una cantidad que pueda manejar lo que normalmente se limpia, ¿verdad? Es complejo, ¿verdad? Pero por eso estamos intentando averiguar el origen de todas estas circunstancias para ver cómo se le puede ayudar a la enfermedad. ¿Okay? Ese es por colores un dibujito del cerebro, ¿verdad? Para ver en la parte ahí, ¿verdad? Vean que tiene diferentes colores, amarillo, azul, verde, y cada una de esas partes del cerebro se encarga de algo diferente, ¿verdad? Algunas se encargan de caminar, algunas se encargan de ver,
algunas se encargan de sentir, algunas se encargan de hablar, algunas se encargan de la memoria, algunas se encargan de los sentimientos, algunas se encargan de las emociones, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de esas va a tener diferentes funciones. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ustedes dicen, qué raro, ¿verdad? Tal personita tiene Alzheimer y tal tiene otra demencia y tal tiene otra, y todas hacen cosas diferentes. No todos son iguales. Entonces, porque eso va a depender de cuál área de esos colores se está afectando. Hay algunos que se les afecta más la parte del frente del cerebro, otro la parte de atrás, otro la parte de los lados, y por eso es tan variable los síntomas que vamos a ver en las diferentes personas, ¿verdad? Y evidentemente, entre más neuronas perdamos en el área que estamos viendo de colores, más síntomas va a ser la persona en ese sentido. Y a como va avanzando una enfermedad, cada vez se van perdiendo más de esas neuronas. Y volvemos nuevamente a la pregunta que empezamos. Siendo mal perder la memoria, pues ya dijimos que no. Y estamos todos claros, yo creo que ya ahora sí quedamos claros de decir que por ser nosotros viejitos, no es normal que perdamos la memoria ya desde un punto de vista de enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los cambios que vamos a tener por la parte del envejecimiento? Y aquí es importante ver que no es solo memoria. Vean que entonces yo puse esta estadística que es al hospital de nosotros cuando nos mandan los pacientes por problemas de demencia, ¿verdad? Entonces vean que algunos le pusieron deterioro mental, otros amnesia, otros lagunas mentales, otros olvidos y casi el 82% ponen problemas de la memoria. Pero ya vamos a ver que eso no es el único problema que tienen, ¿verdad? Hay otras cantidades o causas que producen los problemas de las demencias, no es solo memoria. Y eso es importante porque muchas veces nos centramos en solo la memoria como síntoma y a veces la persona puede estar haciendo otras cosas que no necesariamente es memoria y que son síntomas de una demencia, ¿verdad? Y también, ¿verdad? En la parte le achacamos a otras cosas que todo es por la memoria. Por ejemplo, cálculo. Vean que hay la parte ahí que dice cálculo. Cálculo es otra área que se puede perder dentro de los problemas de la demencia. Entonces, a veces va la persona mayor y va a la pulpería y dice, volvió y trajo mal el vuelto. Entonces dice, ah, ya se le olvidó cómo hacer la parte del vuelto de eso. Ya se le está olvidando la memoria. Vean que eso no es memoria, es cálculo, que es algo diferente, ¿verdad? Vean el enlace que sigue, que dice orientación. Porque a veces dicen ustedes, sí, es que ya, hoy qué día es. Ah, no sé qué día es. Ah, ya se le olvidó qué día es. Eso no es tanto memoria, es orientación en el tiempo en ese caso. Lenguaje que dice, es que ya no se le olvida las palabras, ya no recuerda, que decir, ya se le olvidó, ya tiene un problema de memoria. Y eso no es memoria como tal, es lenguaje como tal. La parte visoespacial es lo que es la vista con el espacio. Y tú que llegas, sale al parque y dicen, no, es que no se acuerda cómo volver y se perdió y ese no es mi lugar, aquí yo no vivo, esta no es mi casa, ya me perdí. ¿A dónde es que yo vivo? Toda esa parte dicen, ya se le olvidó todo y no es, eso es más visoespacial, la relación de la vista con la parte del espacio. Y eso que dice arriba ejecutivas es otra área diferente, ¿verdad? Que eso tiene que ver con las cosas que la persona siempre ha hecho. Por ejemplo, la abuelita que hace siempre el arroz con leche, que es riquísimo, que a todo el mundo le encanta, le fascina y todo, de un momento a otro ya no puede hacer el arroz con leche, ¿verdad? Y la gente dice, ah, se le olvidó hacer el arroz con leche. Y eso no es memoria como tal, son esas que se llaman funciones ejecutivas como tal. Entonces vean que no es solo memoria. Y si estamos claros, a la hora de empezar a mezclarlas todas juntas, todos en un momento hay un entrelazamiento entre cada una de esas. Pero vean que no es solo memoria, que es lo que me interesa que sepan. Hay otras cosas que nos podemos ir dando cuenta que pueden irse afectando y que no necesariamente va a ser memoria como tal. Y vean nuevamente, cuando yo tengo ya un envejecimiento normal, o sea, las canas, ¿verdad? Y las arrugas de mi cerebro, es eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo envejezco, ¿qué pasa? Ya propio el envejecimiento, pierdo un poquitito la capacidad para resolver cosas nuevas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Lo nuevo me cuesta, y ustedes lo han visto, ¿verdad? Ahora que están populares los teléfonos, los celulares, los iPhones y todo eso, ¿verdad? Y el bebé chiquito, ¿verdad? Que ni siquiera habla, ni siquiera camina, agarra con un dedillo el iPhone y le mete el dedillo y lo desbloquea y abre los apps y empieza a jugar y todo sin hacerlo. Y ustedes se lo dan al abuelito y el abuelito ni siquiera puede encenderlo, ¿verdad? Porque es algo nuevo, es un problema nuevo que cuesta un poquitito con la parte del envejecimiento. Cuesta el razonamiento flexible, ¿qué es eso? La parte de que dicen de que ya se vuelve como medio terca la persona. Se vuelve medio terca, ¿verdad? Ya como que no es tan flexible en las cosas, es porque como parte del envejecimiento pasa eso. Pierde ciertos tipos de memoria, ¿verdad? Muy puntuales, ¿verdad? Sobre todo lo que es de recordar ciertas cosas como caras y cosas de esas, ¿verdad? Y la capacidad, como les dije, de ver y el espacio. Pero eso muchas veces también está asociado porque como pierde un poquito lo que es la vista, ¿verdad? La parte del oído, etcétera, como que se altera un poco eso. Pero vean lo demás. Esto no cambia, lo de la derecha no cambia con el envejecimiento.
¿verdad? La persona puede seguir hablando sin ningún problema porque el envejecimiento no produce ningún problema del habla. No produce ningún problema en la atención como tal. La capacidad para yo poner atención a las cosas no cambia. El lenguaje no cambia. Las funciones ejecutivas que hablamos anteriormente, lo del arroz con leche, por puro envejecimiento no tiene por qué perder la capacidad de hacer el arroz con leche, ¿verdad? Y tampoco por qué perder los conocimientos que ha adquirido durante toda la vida, ¿verdad? Durante toda la vida uno va adquiriendo conocimientos y no tiene por qué perderse ese tipo de conocimiento. Entonces vean que nosotros nos podemos dar cuenta cuando algo puede ser de la parte normal o cuando ya puede ser algo de enfermedad como tal. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué cosas hacemos nosotros para darnos cuenta qué está pasando y qué vamos a hacer en ese sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, número uno, eso es lo que hacemos los médicos cuando empezamos a preguntarles a ustedes o al paciente o al familiar. Empezamos a ver desde hace cuánto tiene el problema de la memoria, de qué enfermedades padece, qué tratamientos toma, ¿verdad? Cómo le empezó el problema de la memoria, qué otras cosas ha presentado, qué síntomas tiene, ¿verdad? Porque toda esa información es muy importante para nosotros orientarnos si tiene un problema de envejecimiento normal, si tiene un problema ya de demencia y ver cuál tipo de causa es de la demencia. Cuando están ahí les hacemos los tests, ¿verdad? Que ustedes han escuchado, ¿verdad? El casa, pan y gato y todas esas preguntas que les hacemos nosotros, ¿verdad? Que no es por vacilar ni nada, ¿verdad? Esas preguntas es porque esos tests vienen muy estructurados, ¿verdad? Para investigar si la persona en verdad tiene un problema en la memoria y qué áreas del cerebro están afectadas, ¿verdad? Como vimos con los colores anteriormente y como vimos con las áreas que vimos anteriormente, ¿verdad? De la atención, del lenguaje, de las funciones ejecutivas, todo eso es lo que vamos nosotros evaluando en el test para ver qué está alterado y si en verdad está alterado. Hacemos exámenes de sangre, ¿verdad? Que la gente a veces pregunta, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué me sacan un montón de sangre? Si el problema mío es en el cerebro, ¿verdad? Y hasta cierto punto tienen razón, ¿verdad? Porque los exámenes de sangre que se hacen no es tanto para ver problemas del cerebro como tal, sino para descartar otras enfermedades del cuerpo que pueden llegar a producir problemas de la memoria como tales, ¿verdad? Entonces hay ciertos niveles de vitaminas, el riñón, problemas renales, problemas del hígado, problemas de líquido en el cerebro, niveles de vitaminas, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Una gran cantidad de enfermedades que para eso los laboratorios nos ayudan a confirmar o descartar ese tipo de enfermedad. Y las imágenes que hemos mandado, que a veces mandamos un TAC, a veces lo que se llama una resonancia magnética, que al final de cuentas, ¿eso qué es? Tomarle una foto al cerebro. Tomar una foto al cerebro y lo que veíamos en la foto inicial de la señora joven y la señora ya mayor, nosotros lo vemos en el cerebro y podemos darnos cuenta si es un cerebro envejecido, un cerebro normal, o si ya tiene alguna alteración como vemos en la parte de ahí. ¿Okay? Entonces vean que hay causas que son reversibles, todo lo que acabamos de ver. Si yo tengo una vitamina baja que me produce un problema en la memoria, y yo repongo la vitamina, y si esa es la única causa, yo vuelvo al estado normal. Si tengo un problema de tiroides, que es el que me está causando el problema de la memoria, ¿verdad? Y entonces yo le doy el tratamiento, la persona puede volver a la parte normal. Si yo tengo un problema de ciertas vitaminas, ¿verdad? Que están bajas, nuevamente, si las repongo, vuelve a la parte normal. Entonces vean que son causas reversibles y la mayoría de esas son las que nosotros evaluamos con esos exámenes de sangre. Hay otro grupo que, como ustedes ven ahí, se llama pseudodemencias. Eso quiere decir que la persona, sobre todo con depresión, persona que tiene depresión, normalmente te hace problemas de la memoria, ¿verdad? Por eso muchas veces nosotros tenemos que resolver primero el problema de la depresión y ya después evaluamos todo lo que haya que evaluar. Y después viene lo que son enfermedades degenerativas, que son las que ustedes han escuchado. Y número uno, por la más frecuente, es la enfermedad de Alzheimer. Pero hay otras que se llama demencia frontotemporal, hay otra que se llama demencia vascular, otra que se llama cuerpo de Lewy, otra que se llama demencia asociada a Parkinson, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya es parte de toda esta evaluación que nosotros hacemos, ponerle el apellido, ¿verdad? Para saber cuál es la causa, porque a partir de ahí vemos de qué manera podemos ayudar. Entonces, vean que eso me sirve para la pregunta con la que empezamos la charla. Diferencias entre demencia y Alzheimer. Suena medio largo, ya quedamos claros como que no. ¿Cuál es la diferencia? Que la demencia es un estado en el tiempo, ¿verdad? Es que el Alzheimer es una de las causas de demencia, pero hay más causas de demencia como les acabo de indicar. ¿Okay? Y vean, ahí están las que les acabo de decir, ¿verdad? La enfermedad de Alzheimer, esa vascular que es la que se da por derrames cerebrales, ¿verdad? Que se producen a nivel del cerebro. La enfermedad de Parkinson, que todos han escuchado de la enfermedad de Parkinson, que también puede producir un tipo de demencia. Esa frontotemporal, que son dos áreas específicas del cerebro, el frente y la parte del lado, que pierden esa cantidad de neuronas y produce una demencia diferente. Esa que dice cuerpo de Lewy, que es como una hermanita del Parkinson, ¿verdad? Porque se comporta diferente. Y existen las mixtas también, que son diferentes causas que están produciendo el problema de la memoria. A veces no es solo una causa, son varias que se pueden llegar a producir. ¿Okay? Y entonces, ¿qué podemos hacer?
Esa es la pregunta. Yo creo que para eso estamos todos aquí, ¿verdad? Es ver qué podemos hacer nosotros. Entonces, el primer mensaje que siempre hemos repetido es esta frase que dice, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. ¿Y por qué la pongo? Porque sí, todo lo que ayuda al corazón ayuda al cerebro, y todos durante toda la vida hemos estado escuchando por los cardiólogos, por toda la gente que habla, todo lo que le ayuda al corazón, ¿verdad? Que no tomar, ¿verdad? No fumar, hacer ejercicio, comer sano y todo. Todas esas cosas van a ayudar para que el cerebro esté bien, ¿verdad? Y eso lo tenemos que hacer con y sin problemas de la memoria, ¿verdad? En personas de riesgo, porque es para prevención de cosas. Y dentro de todas esas cosas que uno intenta hacer, hay algo muy importante que es estimular al cerebro. El cerebro está estimulado, trabajando, hace que las neuronas estén más fuertes, ¿verdad? Y se pierdan menos, y entonces hay que trabajarlas y estimularlas, ¿verdad? A veces la gente me pregunta, bueno, doctores, ¿está bueno hacer los sudokus o hacer los crucigramas y esas cosas? Está bien, ¿verdad? Son ejercicios que ayudan, pero no es solo hacer eso, ¿verdad? Porque si yo solo me encargo en hacer una sola actividad de esas, solo estimulo un punto muy específico en el cerebro. Hay que hacerlas, pero hay que hacer otras cosas, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿verdad? Si ustedes van al gimnasio y van todos los días al gimnasio y agarran la pesa en el brazo derecho y todos los días lo único que hacen es pesa en el brazo derecho, a lo largo del tiempo ustedes van a tener el brazo derecho enorme, pero el resto del cuerpo muy bajo, ¿verdad? Normal. Entonces, eso es lo que trabajamos. Vamos a trabajar todas las áreas del cerebro. Y por eso pongo ese dibujo, porque hay dos cosas que estimulan absolutamente todas las áreas del cerebro, ¿verdad? Que es aprender un instrumento y aprender un idioma, ¿verdad? Que son como las dos cosas principales, ¿verdad? Que vemos nosotros que la persona puede hacer para estimular absolutamente todo lo de ahí, ¿ok? Tratamiento, ¿verdad? Ahí siempre hablamos tratamientos sin medicamentos y tratamientos con medicamentos. ¿Cuál es el tratamiento sin medicamentos a manera preventiva? ¿Verdad? Que es la persona de que todavía no tiene la enfermedad como tal y que yo puedo hacer algo. Es lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, ¿verdad? Hacer ejercicio, no fumar, no tomar, comer sano, bajo en colesterol, etcétera, etcétera. Es cuando ya tiene una persona un problema de comportamiento, ¿verdad? Y ya tiene la enfermedad y no utilizar medicamentos. Es número uno, intentar ver qué es lo que está pasando con la persona, por qué reacciona así. Si se vuelve muy agresivo, o si no duerme, o si no come, o empieza a ver cosas que no existen. Cuando tiene todo eso, algo está pasando que hay que atender, ¿verdad? Y muchas veces la parte conductual es importante, ¿verdad? Para no tener que meter medicamentos que a veces tienen efectos secundarios, ¿verdad? Entonces muchas veces hay acciones sobre cómo manejar diferentes circunstancias. Por ejemplo, si se pone agresivo, usted no puede ponerse agresivo con la persona, ¿verdad? Porque si no va a ser peor el asunto, ¿verdad? Entonces hay que bajarle el nivel, intentar averiguar por qué está agresivo, ¿verdad? A veces preguntando, hablando un poquitito, nos podemos dar cuenta y podemos manejarlo de una manera diferente y no con medicamentos. Cuando ocupo medicamentos, porque hay momentos en que sí, ¿verdad? Y no queda otra, ¿verdad? Sí tenemos una limitante que ninguno de los medicamentos que tenemos ahorita es curativo. O sea, ninguna de las demencias se va a curar con ninguno de los medicamentos. ¿Okay? No se va a vender ninguna falsa expectativa en ese sentido. Usted no va a tomar ninguna pastillita y desapareció el problema como tal, ¿no? Son medicamentos que ayudan a retrasar a la evolución de la enfermedad, que la evolución sea más lenta de lo normal y que todas las alteraciones que se producen se mejoren. En el tiempo, a veces con esos medicamentos logran acordarse más de cosas y todo, que eso es bastante positivo, pero vean que no es el objetivo principal del tratamiento. Y hay tratamientos para manejar esos problemas de conducta también, ¿verdad? Cuando está agresivo, cuando no duerme, cuando no come, cuando empieza a alucinar, ¿verdad? Cuando empieza a decir, esta es mi casa, yo no quiero vivir aquí, me voy para otro lado, etcétera. Pues hay otros medicamentos que también se pueden tratar. Pero repito, siempre intentamos primero lo no farmacológico antes que lo farmacológico, porque todo medicamento también va a tener efecto secundario, ¿verdad? Y a veces puede ser hasta peor que la enfermedad como tal inicialmente. ¿Okay? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues ya tenemos, dijeron, bueno, sí, que a veces es un diagnóstico bastante complicado, es decir, tiene una demencia, ¿verdad? En ese caso el tipo Alzheimer, si fuera Alzheimer o cualquiera de las otras, sí, ¿qué espero yo, ¿verdad? Es un diagnóstico fuerte porque, como les dije, ningún medicamento va a curar y va a ir evolucionando en el tiempo, ¿verdad? Entonces, normalmente la pérdida de memoria va a ser progresiva. En el tiempo va a ir cada vez perdiendo mala memoria cuando estoy en este tipo de enfermedades que son neurodegenerativas. Se van a producir esos cambios en el comportamiento que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que a veces es bastante complejo y difícil de manejar. Se pierden las actividades funcionales, la capacidad de la persona de funcionar, de caminar, de moverme, de ir al baño, de bañarme, de vestirme, de peinarme, de comer solo, todas esas cosas que al final de cuentas repercuten mucho en las personas que la cuidan, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuidar o estar con una persona que va y se baña solito al tener que ir a bañar o bañarlo en la cama, todavía peor, ¿verdad? O persona que pueda ponerse su ropa solito que hay que ponerle la ropa,
persona que puede levantarse, ir al baño a orinar, ¿verdad? Solito, o que hay que ayudarlo a que camine, que llegue al baño en la parte ahí. ¿Okay? Cambios en el ánimo, ¿verdad? Que es esperable. Al inicio hay mucho cambio en el ánimo porque la persona se da cuenta que está pasando algo, que se le olvidan las cosas y se angustia y se deprime y se preocupa, todo. Más adelante ya generalmente no se dan tanta cuenta, ¿verdad? Pero igual tiene muchos cambios de ánimo donde se pone más agresivos, más tristes, más bajos y todo como mencionamos anteriormente, ¿verdad? La pérdida de los esfínteres, así como al inicio mismo me olvida un nombre, se me olvida que aquí era donde yo vivía, se me olvidaba un número de teléfono, etcétera. Ya más adelante son cosas más serias, ¿verdad? Como que se me olvida caminar, se me olvida controlar la orina, etcétera, en la parte de ahí, ¿verdad? Alteraciones nutricionales también, ¿verdad? A veces pasan las dos cosas, una de las dos, ¿verdad? A veces la persona dice, acaba de terminar de comer y le dice, no, es que no me han dado comida y acaban de terminar de comer. Entonces está pidiendo comida, entonces come más de la cuenta. Y otros que le dan la comida y dicen, no, yo ya comí y no ha comido. Tiene horas de no comer, ¿verdad? Entonces eso va dando alteraciones nutricionales y si la persona ya va caminando menos y todo se va sumando que el músculo se altere y toda la parte nutricional se vaya alterando, que es una complicación también. La parte de las infecciones, ¿verdad? Que normalmente lo que al final de cuentas termina produciendo el fallecimiento de las personas, ¿verdad? Porque digamos, por la demencia nadie se va a morir. Si no, yo me olvido de las cosas, yo no me voy a morir por eso, ¿verdad? Y además son procesos de muchos años. Ya cuando eso me va llevando a una susceptibilidad a tener infecciones y toda la infección es lo que me mata. La parte nutricional me mata. Todo lo demás me puede producir esa muerte, pero no la parte de la memoria como tal, sino lo que me lleva del problema de la memoria a todas las consecuencias que yo puedo tener. Por eso es que nosotros intentamos con todas las estrategias retrasar eso lo más posible para darle calidad de vida a la persona, que es lo que todos queremos en ese sentido. Las úlceras también, ¿verdad? Ya el paciente que no se mueve, que está encamado, ¿verdad? Entonces ya es más complicado y pasan con las ulceritas ahí y que nuevamente, lo mejor como para tratar una úlcera es prevenirlas, que no aparecen. Ya cuando aparecen es bastante complejo y muy difícil de manejarlas en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que es un esfuerzo de todos, ¿verdad? En el área médica, ¿verdad? Hacer lo que nos corresponde hacer, pero vean que la parte psicológica es importante también, ¿verdad? Porque son enfermedades que afectan mucho tanto a la familia como a la persona y que involucra que autoridades de salud, asociaciones de Alzheimer, el gobierno, todos en conjunto trabajemos por esas enfermedades, porque es muy complejo, es imposible que una sola persona pueda manejar todo lo que involucra una enfermedad de estas, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre hacemos equipos de trabajo para manejar ese tipo de enfermedad, ¿verdad? Y esperamos que siempre los gobiernos y todo den el apoyo necesario para trabajarlo. Por eso siempre el mensaje es que apoyen a las asociaciones de Alzheimer que aparecen, ¿verdad? Y todas las asociaciones de demencia, etcétera, porque van a darle herramientas muy fuertes para seguir trabajando en esta enfermedad, ¿verdad? Y bueno, esa era la respuesta a la primera pregunta, ¿verdad? Nuevamente, problemas de la memoria no es un envejecimiento normal, generalmente representan algún problema ya de enfermedad como tal, que no todo es Alzheimer. Alzheimer es la más frecuente, la más común, la más conocida. Es un tipo de demencia, ¿verdad? Pero no todas las demencias son enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Y eso ya es un poquito parte de nosotros de intentar averiguar cómo hacemos para poner el nombre y apellido de la enfermedad, ¿verdad? Pero tal vez el consejo principal es que ante la duda, que ustedes vean un cambio diferente en la persona, ¿verdad? Consultar, ¿verdad? Y llegar a hacer todo este proceso que les acabamos de decir para ver cómo podemos ayudarles en ese sentido. ¿Okay? Muchas gracias. Ahí les dejo mis contactos por cualquier cosa y yo no sé si tienen alguna duda, pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias más bien por esta importante charla. Y sí, tenemos ya varias consultas. La primera de ellas dice, ¿de dónde salen las proteínas de la demencia? Permítame, perdón. ¿De dónde salen las proteínas de la demencia con cuerpos de Lewy? Igual, las cuerpos de Lewy son proteínas hay en todo lado, ¿verdad? Igual, nuevamente, en la colita de la neurona hay un tipo de proteína, en el cuerpo de la neurona hay otro tipo de proteína, ¿verdad? Las de cuerpos de Lewy están muy asociadas o cerca de donde están las que están en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Por eso es que son como hermanita de la enfermedad de Parkinson. Entonces son proteínas de diferente tipo que lo que hacen al final es acumularse en una área en específico, ¿verdad? Como les digo, esas proteínas están en las neuronas, ¿verdad? Y lo que hacen es la neurona al irse desintegrando, liberar esas proteínas, esas se acumulan, ¿verdad? Y se quedan en una zona en específico. Entonces va a depender o va a ser diferente cuando se acumulan en un lado del frente, de un lado del lado de atrás, qué sé yo, en diferentes lados del cerebro, ¿verdad? Y las de cuerpo de Lewy están asociadas en la parte donde están las áreas relacionadas con el Parkinson, ¿verdad? Entonces por eso es que es un poco muy diferente, ¿verdad? Los síntomas que puede producir alguien con una demencia, cuerpos de Lewy, por ejemplo, que con Alzheimer, ¿verdad? Porque cuerpos de Lewy se comporta muy similar a una enfermedad de Parkinson en muchas cosas, ¿verdad?
igual tienen el problema para caminar, igual tienen el temblorcito, etcétera, por las áreas que se están liberando y por el tipo de proteína. Doctor, la siguiente consulta dice, bueno, muy interesante la charla. Quería consultar sobre la relación entre demencia y Parkinson. Ok, igual, es importante nuevamente, vean, no todas las enfermedades de Parkinson te hacen demencia. ¿Okay? Hay pacientes con enfermedad de Parkinson que nunca te hacen ningún tipo de demencia. El Parkinson también es una de las enfermedades que, como les decía al inicio, produce alteración en el funcionamiento y en la forma de las neuronas, ¿verdad? Solo que es en un área diferente, ¿verdad? Del cerebro. Como yo les dije, hay diferentes áreas del cerebro. Si ustedes ven a una persona con Parkinson, como que tiene la cara muy seria, tienen el temblor, camina muy lento, está muy rígido, ¿verdad? Y eso ven que son síntomas muy motores, ¿verdad? En la parte motora, ¿verdad? En la parte de caminar y todo. Es porque las áreas donde se acumula y todo el problema es en las áreas motores del cerebro, ¿verdad? Por eso con la pregunta anterior es lo mismo, ¿verdad? La demencia de cuerpos de Lewy y junto con el Parkinson, lo que hacen cuando hacen su demencia es que además empiezan a alterar áreas relacionadas con la memoria, pero eso no te lo hacen todas las enfermedades de Parkinson, ¿verdad? Hay una diferencia, para darse un poquitito cuenta, cuando yo tengo síntomas de enfermedad de Parkinson, y digo que tiene enfermedad de Parkinson y después desarrolla su demencia, es cuando hablamos de una demencia secundaria a una enfermedad de Parkinson. En la demencia de cuerpos de Lewy es al revés. Empiezan primero a tener problemas de la memoria. Y a veces no tanto memoria, es un poquitito más como de conducta, de memoria, pero sobre todo conducta. Y después de un tiempo de presentar ese problema, empieza a hacer los síntomas motores, como si fuera un Parkinson, ¿verdad? Entonces ahí nos ayuda a nosotros para diferenciar una de la otra, porque a veces son muy similares en ese sentido. Muchísimas gracias. La siguiente consulta dice, ¿cuál es el rango de edad promedio en Costa Rica en que se observa inicios de demencia? Vamos a ver. No te puedo dar un dato como exacto, puntual, para decirte exactamente. Estamos claros que entre más envejecida la persona, más incidencia de demencia. Entre más vamos envejeciendo, hay mayor demencia. De hecho, uno de los puntos principales que a veces la gente dice, ¿pero qué es esto? Ahora todo el mundo está con demencia. ¿Y qué es? ¿Es una epidemia, una pandemia? Con eso de la demencia, pues todo el mundo tiene demencia. Es muy sencillo. Ahora vivimos más de lo que vivíamos antes. Antes la expectativa de vida era 70 años. Ahora estamos antes de 80 años. Y en otros países era de 40, 50 años, era la expectativa de vida. Entonces ahora estamos viviendo mucho más de lo que vivíamos antes. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos viviendo más y entonces da más chance o más tiempo para que se desarrolle este tipo de problemas. Antes no es que la persona no iba a padecer de demencia, no, sino que se morían antes de desarrollar el problema de la demencia. ¿Okay? Entonces, el punto de corte donde empieza a aumentar la incidencia de la demencia es alrededor de los 60, 65 años, donde empieza a aumentar más. Pero sí tenemos personas más jóvenes, menos de 60, con problemas de demencia, inclusive 40, 50. Normalmente las causas, ¿verdad? En pacientes más jóvenes, menores de 60 años, no son las mismas que hemos hablado ahorita hoy, ¿verdad? Eso generalmente lo ven más los neurólogos, ¿verdad? Y va con otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Que se ven más frecuentemente en ese rango de edad, pero para este degenerativo y sobre todo Alzheimer, generalmente 60, 65 años es como el punto de corte. Digamos, si vos me preguntas aquí en Costa Rica exactamente cuál es el promedio de algún estudio, no te podré dar un dato exacto, ¿verdad? Pero es entre 60 y 65 donde empieza la mayor incidencia. Doctora, aquí tenemos varias consultas acerca de la demencia senil. Nos dicen que si está bien, que si existe y que por qué hay una demencia senil y que si la demencia no es parte del envejecimiento, entonces que por qué lo decimos así. Ok, entonces, vean que en todo el rato de la charla, en ningún momento yo utilicé el término demencia senil. Y eso es porque eso no existe. Eso no hay nada. Nadie por ser viejito se demencia. Y vea que así empezamos en la charla, ¿verdad? Diciendo que hay cambios del envejecimiento normal. Y esos cambios del envejecimiento normal, ninguno va a producir demencia, ¿verdad? Van a producir algún tipo de lentecimiento, como vimos, ciertas alteraciones, pero ninguno va a producir demencia. Entonces, desde ahí, demencia senil no existe. Nadie va a tener una demencia por ser viejito, como parte del envejecimiento normal. Eso no existe. Tengo una demencia y hay una causa secundaria, como les digo, Alzheimer, Parkinson, vascular, etc. ¿Por qué se utiliza la demencia senil? Bueno, porque antes, mucho tiempo antes, ¿verdad? No teníamos herramientas para poder tener un diagnóstico. Entonces era muy fácil. Está viejito, tiene demencia y demencia senil. Entonces, número uno, no se tenía todos los conocimientos para poder decir, ah, no, mira, es que eso es un Alzheimer, eso es vascular, eso es... Y desgraciadamente también, ¿verdad? Muchas veces el término demencia senil es por desconocimiento de las personas, ¿verdad? Inclusive de colegas de salud que desconocen, ¿verdad? Todo esto que acabamos de hablar el día de hoy y que entonces siguen utilizando ese término, pero es totalmente erróneo e incorrecto utilizarlo como tal. Pues nadie por ser viejito
se demencia como tal. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era, perdón? Bueno, es que eran varias consultas sobre lo mismo, pero acá una dice que cuando una persona es perdón. Si la demencia no es parte del envejecimiento normal, entonces que por qué hay gente que le dice demencia senil. Ajá. Bueno, ahí ya más o menos se los expliqué y entonces es porque la gente no sabe. Y es un término pésimamente utilizado con eso. Repito, nadie por ser viejito se demencia. Por eso el término demencia senil no existe. Muchísimas gracias. La siguiente consulta dice, bueno, que además de que está muy interesante la exposición, que le gustaría saber cuando una persona es diagnosticada con deterioro cognitivo leve, ¿en cuánto tiempo evolucionará la demencia? Okay, eso depende. En primer lugar, no todos evolucionan a demencia. ¿Okay? Eso es como, nuevamente repito, como la prediabetes. Porque yo tengo la prediabetes donde ya empiezo a tener algún problema por el azúcar y hay gente que se cuida, hace dietas, y nunca llegó a desarrollar su diabetes como tal. ¿verdad? Y hay gente que teniendo una prediabetes regresa a un estado normal. Igual, cuando yo tengo un deterioro cognitivo leve, ¿verdad? Hay personas que se quedan ahí y no evolucionan a la parte de la demencia. Hay otras que ya sí evolucionan a la demencia y es muy variable dependiendo de la causa. Obviamente es un tema un poco más médico, ¿verdad? Pero para que sepan, hay diferentes tipos de deterioro cognitivo leve. Hay uno que se llama amnésico de dominio múltiple, amnésico dominio simple, amnésico dominio múltiple, no amnésico dominio simple, y todo eso, ese enredo, palabras, todo es para nosotros, precisamente para la pregunta que me estaban haciendo, para nosotros saber cuál es el que tiene más riesgo de desarrollar la demencia. Hay diferentes estudios, ¿verdad? Poniendo gente que ya se le diagnosticó deterioro cognitivo leve, al año cuántos desarrollan demencia, a los 2 años, a los 3 años, ¿verdad? Y sí, digamos, como va pasando el tiempo, va aumentando la incidencia, ¿verdad? Entonces, te lo digo así en términos muy generales, ¿verdad? Porque son muchos estudios, más o menos se dice que la persona que tiene deterioro cognitivo leve, dependiendo de la causa, porque normalmente si es un Alzheimer, va a ir progresando un poco más lento, ¿verdad? Si es otra, van desarrollándose un poco más rápido, ¿verdad? Se habla que más o menos una persona que se diagnostica con deterioro cognitivo leve, al año está alrededor como del 5 al 10% que puede llegar a desarrollar ya la demencia. A los 2 años sube como un 15-20%, inclusive a los 3 años ya puede llegar hasta rangos como 25-30%. Bueno, y nada más para terminar de concluir la idea, acá nos dicen, con esta explicación que da el doctor, entendería que la demencia senil es un mito. Es un mito. Sí, está bien, está bien mito, ¿verdad? Yo lo que le diría es un término mal utilizado. Y Okay. un término mal utilizado, ¿verdad? Y no, o sea, porque un mito es algo que no existe y existe la demencia. Lo que pasa es que tiene una causa en específico. Con demencia senil no hay nada que calce dentro de eso. Sí. Doctor, he escuchado que a algunos les pasa que se les olvida cómo respirar. ¿Esto es cierto? Ahora cuando usted comentó que el olvidar no afecta a la salud. En estadios sumamente avanzados, ¿verdad? Hay una, no, ahí no hablaría tanto como de olvidarse, hay una disincronía que llama uno, ¿verdad? Donde no hay una coordinación adecuada, porque recuerden que la respiración, hay centros de la respiración en el cerebro, ¿verdad? El cerebro se encarga de la parte respiratoria también, ¿verdad? Le manda las señales al pulmón a hacer todas esas funciones normales de la respiración. Entonces, cuando el cerebro ya empieza a fallar, se desincroniza con el pulmón. Entonces empieza a tener problemas respiratorios, pero son estadios sumamente avanzados y casi que ya en la parte terminal. Porque cuando llegamos a ese punto, prácticamente ya es muy poco compatible con la vida. Doctor, ¿qué recomienda para mantener el cerebro saludable? Saludable, como les digo, todo lo que hemos escuchado para la parte del corazón, ¿verdad? Es válido, todo lo que dijimos, hacer ejercicio, comer bien, ¿verdad? Comer sano, dejar los vicios de alcohol, cigarro, ¿verdad? Todo comida chatarras y todo, ¿verdad? Que todo eso ya sabemos que nos ayuda. 2, estimulación cognitiva, ¿verdad? Nuevamente, todo lo que es ejercicio mental, y vean que ejercicio mental, como les dije, instrumento, idiomas, nos ayuda con todo, pero cosas sencillas las podemos seguir haciendo. Con solo ustedes sentarse, hablar con una persona, ¿verdad? En vez de quedarse ahí, qué sé yo, viendo tele o sentados sin hacer nada, con solo que ustedes se sienten y conversen con una persona, salgan al parque, caminen y hablen, eso se va generando conexiones neuronales, ¿verdad? Que va ayudando en la parte de... Y se los digo porque a veces con alguien que tiene problemas de la memoria nos da a gente vergüenza. Y hace, ay, no, qué vergüenza, va a salir con algo raro. Entonces, no, que no vaya a tal fiesta o no vaya a la actividad de la familia. Entonces lo empezamos a aislar y más bien el estar en contacto con personas ayuda a que vaya estimulándose toda esa parte de las neuronas como tales.
hay veces que es hacer cosas pequeñas, ¿verdad? A veces uno piensa que cuando uno habla dieta, ejercicio, y pues, pucha, ya hasta que se le arruga a la gente la cara, ¿verdad? Porque piensa que es empezar a correr la maratón de Chicago o empezar a tomar agua como en vez del almuerzo, y no es eso, ¿verdad? Es empezar a hacer los cambios específicos en decisiones muy pequeñas que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Si yo llegué y comí una ensalada, ¿verdad? En vez de echarle mayonesa, yo le puedo echar aceite de oliva, que más bien favorece una circulación ahí. Si voy a escoger una carne, se prefiere carne blanca, y entre las carnes blancas, el pescado, ¿verdad? Porque todo lo que son pescados tienen omega 3, y el omega 3 ayuda al funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Fruta seca, ¿verdad? Escoger en una merienda, en vez del pan o cosas ya más calóricas, ¿verdad? Repostería y todo, una fruta seca, ¿verdad? Que ayuda más bien al funcionamiento. Somos sumamente cuidadosos, ¿verdad? Decirlo, ¿verdad? O el vino tinto, ¿verdad? Porque hay estudios con el vino tinto, ¿verdad? Que pequeñas cantidades, eso sí, ¿verdad? Empiezan así, después terminan con un montón de vino, ¿verdad? Que también tiene efecto beneficioso, ¿verdad? Por el resveratrol, ¿verdad? Que es una sustancia que tiene el vino tinto, ¿verdad? Que ayuda al funcionamiento del cerebro también, ¿verdad? Somos cuidadosos porque después empiezan ahí, se emocionan mucho, ¿verdad? Después terminan ahí ya hacia el otro lado, ¿verdad? Pero son cosas que se pueden ir haciendo en ese sentido. Pero estimular el cerebro, ¿verdad? Hay cosas que ya no nos podemos echar para atrás en la vida, ¿verdad? ¿En qué sentido? ¿Verdad? Gente que ya desde que empezamos pequeños estudiando, años de escuela, colegio y todo, estuviste en un proceso de estimulación cognitiva constante, ¿verdad? Tal vez la gente que no tuvo esa oportunidad de ir a un colegio, a una universidad, se quedó un poco corto con ese tipo, ¿verdad? Pero igual podemos hacer acciones para estimular el cerebro en ese sentido. Entonces, repito, hay muchas cosas, instrumentos, idiomas, ejercicios mentales, los sudokus, todo eso, pero la idea es no quedarse con una sola, sino hacer cosas integrales para estimular y todo lo que es estilo de vida. Doctor, acá nos consultan que si la demencia vascular es hereditaria. La demencia vascular no es hereditaria, pero es hereditaria los factores de riesgo que me llevan a una demencia vascular. La demencia vascular es producto de derrames cerebrales, lo que la gente llama derrames cerebrales, ¿verdad? Que es horas de que se mueren las neuronas porque no les llegó sangre suficiente, ¿verdad? Y se murieron. O que sangraron algunas de las arterias y se murieron, ¿verdad? ¿Qué produce eso? Diabetes, hipertensión, colesterol, etc. Entonces, ahí sí se hereda la diabetes, la hipertensión, el colesterol y todo eso, ¿verdad? No es que si yo tuve demencia vascular, mi hijo va a salir con demencia vascular y el que sigue igual, eso no va a pasar. Usted hereda el factor de riesgo. Entonces, alguien con demencia vascular más bien es una oportunidad para las personas de poder transformar las circunstancias, ¿verdad? Pues si yo sé que mi papá tuvo una demencia vascular porque tuvo derrames y yo tengo hipertensión y diabetes, tratar muy bien la hipertensión, la diabetes, a cuidarme en salud para no llegar a una complicación de la hipertensión y la diabetes, que es el derrame cerebral y que al final de cuentas es el que me va a llevar a la demencia, ¿verdad? Pero directamente no se va a heredar como tal. ¿Cuáles son los síntomas que se debe para acudir al médico? Por ejemplo, si se le olvidan las palabras, ya en ese caso uno debe de ir al médico. Sí, vean. ¿O a partir de qué síntomas? Sí, es complicado en el sentido de que en el momento que la persona, nosotros le hacemos un test, una evaluación, ¿verdad? Una evaluación y decimos, mira, si tiene un deterioro cognitivo leve, ahora que estamos hablando de deterioro cognitivo leve, o ya una demencia, ¿verdad? Ustedes saben, desde ese momento, ¿hace cuánto tiempo atrás empezó el problema? De 25 a 30 años antes. Entonces, imagínense, ¿verdad? Yo siempre les digo, es cuando empezamos nosotros y nos llegan a consultar por ya un problema que se les están olvidando las cosas, es como en el Mundial, ¿verdad? Si jugáramos contra Brasil y nos dicen que empezamos ya el segundo tiempo, ¿verdad? Y que vamos perdiendo 5-0. Pero vamos con todo en contra porque llevamos 25, 30 años de retraso en atender a la persona, ¿verdad? Pues son procesos. Y el problema es que en esos 25, 30 años son asintomáticas la persona. No hace ningún síntoma, ¿verdad? Eso lo hemos podido detectar porque los estudios en gente sana y todo, se le han hecho estudios de imágenes, tags y otras proteínas que se le miden en el líquido del cerebro, etcétera, y se dan cuenta que todos esos cambios empiezan a aparecer 25 o 30 años antes. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la pregunta es, entre más rápido, mejor. Rápido, mejor. Igual, entre más rápido sea, ya vamos a estar atrás en la carrera, ¿verdad? Pero podemos ir actuando para ir retrasando más el proceso lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, ante cualquier duda, algo diferente, cualquier cosa rara que vean, mejor consulten de una vez porque ya les digo, vamos atrasados en la carrera con eso. Muchas veces, como vimos, no tenemos un tratamiento en específico como para curar o frenar completamente, pero podemos retrasar, mejorar y también tomar decisiones, ¿verdad? Porque a veces, y pasa, ¿verdad? Lo que son en cosas de la casa y todo, uno quiere que todo se resuelva a nivel de una familia antes que la persona ya no pueda tomar sus decisiones y se le olviden completamente las cosas, ¿verdad? Entonces podemos empezar a predecir un poquitito e intentar retrasar ese proceso lo más posible. Entonces la respuesta es lo más pronto posible. Apenas ustedes vean, duden, vean algo raro, diferente y todo, consultar de inmediato.
Doctor, ¿y la demencia se puede detener? Se puede retrasar, ¿verdad? Eh, Totalmente, como les digo, no se puede curar, al menos en este momento, ¿verdad? Hay diferentes estudios con diferentes medicamentos que lo que buscan es eso, curar, pero todavía no tenemos ninguno que en verdad usted pueda decir se va a curar completamente, ¿verdad? En ese retraso, ¿verdad? Va a ser muy variable de la causa, ¿verdad? Pero a veces el Alzheimer, que de todos modos el Alzheimer evoluciona muy lento, hay como más lento, nos permite como sostenerlo, retrasarlo un poco más, ¿verdad? A veces cuando es algo vascular, ¿verdad? Como que es un neurona y se murieron muchas neuronas de un solo, ¿verdad? Hace como síntomas muy rápidos, pero si logré controlar los factores de riesgo, ¿verdad? Y no vuelve a tener más derrames, a veces se logra contener y sostener ahí donde está. A veces sí progresa, a veces no. Y las demás van a ser progresivas, las de Parkinson, de cuerpos de Lewy, etcétera, se van a hacer. Si yo tengo una causa secundaria, como hablamos anteriormente, por ejemplo, una depresión, ¿verdad? Que ellos hacen lo que se llama una pseudodemencia, ¿verdad? Son síntomas de demencia producto de la depresión y yo traté y resolví la depresión, muchas veces el problema ahí desapareció, porque está dentro de las causas reversibles, ¿verdad? O lo logré mantener en el punto donde estaba. O si, como les dije anteriormente, algo que influye en la demencia era problemas de tiroides, los niveles de vitamina B12, las enfermedades de transmisión sexual, el hígado, el riñón, etcétera, y pude atender y resolver ese problema, y la persona vuelve normal y no progresó nunca nada más, ¿verdad? Por eso es importante hacer los exámenes para descartar esas causas. Doctor, y para ir finalizando, tenemos bastantes consultas. Dice, ¿en qué consiste y cómo se trata la hidrocefalia de adultos mayores? Ok, la hidrocefalia es aumento de líquido dentro del cerebro. El cerebro, como ustedes vieron la imagen, tenía como los dos lobulitos. Ahí no se veía en la imagen, pero dentro de todo eso hay líquido. Es un líquido que viene dando vueltas. Y empieza a dar vueltas, así era como si fuera una fuente, por un lado para el otro, llega y baja hasta la parte de la columna y vuelve a subir, que es todo lo que se llama el líquido cefalorraquídeo. En la hidrocefalia, por diferentes causas, ¿verdad? A veces como que se taponea un poco, como el drenaje, entonces empieza a aumentar el líquido, entonces empieza como a comprimir, ¿verdad? Por el aumento de los líquidos dentro del cerebro, ciertas áreas del cerebro, y eso puede producir demencia. Realmente cuando yo tengo hidrocefalia produce tres cosas, ¿verdad? Demencia, una marcha que se llama marcha táxica, es una marcha como muy inestable, como la del borrachillo, ¿verdad? Que dice uno, y incontinencia urinaria, no logra contener su orina. Entonces, esas tres cosas las produce la hidrocefalia, ¿verdad? Entonces, sí está dentro de una causa secundaria de la demencia. ¿Por qué? Porque si esa es la única causa de la demencia, ¿verdad? O el problema de la memoria o cognitivo, yo le dreno el líquido, ¿verdad? A veces se hace con solo punzar la parte de la espalda, ¿verdad? A veces un neurocirujano tiene que hacer una derivación para que no se acumule el líquido, pero yo le dreno el líquido y si todo vuelve a la normalidad, la persona vuelve a su estado basal completamente normal, ¿verdad? Entonces, eso es la hidrocefalia, así es como se trata y sí puede resolver un problema de la demencia como tal. Muchísimas gracias, doctor, y también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Bueno, ahí nos quedaron varias consultas por fuera, pero debemos de ir finalizando. Recordarles que esta charla estará en los canales, en los principales canales de redes sociales del hospital y también en el canal de YouTube, para que ustedes puedan incluso compartirla y llegar a más personas. Doctor, nuevamente las gracias por su disposición y tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la atención, ¿verdad? Y ahí estamos para servirles en lo que podamos. Muchísimas gracias. Feliz tarde a todos.